Bien, ahora vamos a ver los conceptos básicos de la psicología organizacional. Vamos a definir primero lo que es psicología. A la psicología se le conoce literalmente como el estudio o el tratado del alma. Se habla del psique, del alma, de la actividad mental, y de la logía, que significa tratado o estudio. Es decir, la psicología es el estudio, es el tratado de la actividad interna del ser humano, de sus pensamientos, deseos, anhelos, emociones, actividad mental, etc. La psicología es a la vez una profesión, una disciplina académica y una ciencia que trata del estudio y el análisis de la conducta y de los procesos mentales de las personas y de los grupos humanos en diversas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como docentes, laborales, entre muchos otros. La psicología posee diferentes enfoques. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora, investiga, analiza conceptos muy diversos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y también la inconsciencia. La psicología emplea diversos métodos empíricos, cuantitativos y también métodos cualitativos para investigar, observar y analizar el comportamiento humano. Y también especialmente en el ámbito clínico o el ámbito de la consultoría, se pueden utilizar otro tipo de métodos cualitativos y también otros métodos llamados métodos mixtos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación y el tratamiento de las psicopatologías, es decir, las enfermedades mentales, en las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las empresas, de las organizaciones. También se les emplea en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y también en el envejecimiento, viendo cómo va envejeciendo el adulto mayor. También ahora está muy en auge la psicología del deporte. Está también el psicólogo entrando cada vez más en lo que son los medios de comunicación, en el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas, actividades clínicas, de consultoría, de educación, una parte también se dedica a lo que es investigación desde las universidades y investiga un amplio rango de temas que están relacionados con el comportamiento y también relacionados con el pensamiento humano. Vamos a ver cómo surgieron algunas tendencias o algunas escuelas en la psicología. En el año 1879
surge la psicología experimental, con su representante, el representante del estructuralismo, Wilhelm Wundt. En el año 1896 surge el psicoanálisis, con el ya conocido, ya famoso padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. En el año 1913, John Watson saca a relucir su teoría del conductismo. En el año 1954, Albert Ellis crea la terapia racional emotiva. En el año 60, Aaron Beck muestra los inicios de lo que él llamó terapia cognitiva. Y 7 años después, Ulrich Neisser saca su teoría de la psicología cognitiva. En el año 1962 surge la psicología humanista con su máximo representante, Abraham Maslow. Y en el año 40, Fritz Perls crea la terapia gestal. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la psicología industrial u organizacional. La psicología del trabajo y de las organizaciones, a veces también llamada psicología laboral o psicología organizacional, deriva de lo que inicialmente se llamó psicología industrial. Y aún en el ámbito académico se sigue conociendo con ese nombre, psicología industrial. Sin embargo, la posterior incorporación de nuevos elementos provenientes de otra área de estudio de la psicología, como del área del estudio de la psicología social, fueron aplicados a las organizaciones. Y así se marcó una diferencia, no solo en la terminología, sino también en la parte conceptual. Mientras la psicología organizacional enfatiza o da su mayor importancia al enfoque sistémico o estructural, poniendo el acento en las relaciones y procesos de la dinámica de la organización, y a la vez que opera con una idea de organización más amplia, mayor, que incluye instituciones que no son laborales o empresariales, como escuelas, hospitales, etc. La aproximación al tema de la psicología del trabajo o laboral se ocupa de todos los aspectos psicológicos del trabajo humano, tales como la ergonomía, el análisis de puestos de trabajo o la selección de personal, pero poniendo especial énfasis en el comportamiento individual, en el ser humano, en la manera en que la persona actúa dentro de su contexto de trabajo, su contexto laboral, en el carácter de su relación individual con su organización, etc. Vamos a ver la psicología del trabajo y de las organizaciones. La psicología del trabajo y de las organizaciones, o psicología organizacional, es una ciencia aplicada perteneciente a la psicología, la cual se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano dentro del mundo del trabajo y de las organizaciones, tanto a nivel individual, grupal y organizacional. Se encarga de ver cómo influyen los grupos de personas y la estructura de la organización en el ser humano,
qué cambios pueden causar en él, por qué se forman los grupos dentro de las organizaciones y si los tipos de estructuras organizacionales afectan o benefician el trabajo de las personas. La psicología del trabajo y de las organizaciones es un área especializada de la psicología cuyos antecedentes más inmediatos son, como habíamos dicho previamente, la psicología industrial y la psicología social. Tiene por objetivo describir, explicar y predecir las conductas de las personas y de los grupos, pero también su objetivo es resolver problemas concretos que se generen en los contextos laborales. Su finalidad principal se resume en 2 puntos: mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores y potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados dentro de su ambiente de trabajo. De este modo, la psicología del trabajo y de las organizaciones intenta conocer, describir, evaluar y diagnosticar diferentes aspectos de la organización, como su estructura, clima organizacional, su cultura, con sus diversos elementos, sus sistemas sociales y sus procesos. En los procesos sociales cabe señalar que se encarga de ver el poder, la influencia, la cultura, la dirección y negociación, que juntan tanto lo social como lo organizacional dentro de la entidad u organización, como aspectos en los cuales se interesa la psicología organizacional. Vamos a ver ahora un poco de historia de lo que es la psicología organizacional, antes llamada psicología industrial. Inicialmente conocida como psicología industrial, los primeros antecedentes se encuentran en Europa y se podrían atribuir a un libro publicado en el año 1575 por Juan Huarte de San Juan, titulado El examen de los ingenios para las ciencias. Actualmente se entiende a la psicología en este contexto como el resultado de la evolución que hubo en las ciencias de la administración a partir de las observaciones y los estudios realizados por Frederick Taylor y por Henry Fayol a principios del siglo XX, y el estudio científico del trabajo de diversas disciplinas que colaboraron con la evolución de la llamada, hasta ese momento, psicología industrial. La Segunda Guerra Mundial, haciendo un poco de historia, propició un interés renovado en la mejora de las pruebas. La necesidad de reclutas capaces para nuevos empleos militares tecnológicamente avanzados, la creación de centros de entrenamiento,
la preocupación por el rendimiento de los trabajadores en la industria militar y servicios de inteligencia militar, en definitiva, la creación de muchos y diversos puestos de trabajo para los que se necesitaba una selección de los aspirantes, condujo a un auge en la investigación de la psicología organizacional. Es decir, por este motivo de la Segunda Guerra Mundial, que se necesitaban reclutas mejor preparados, empezó un interés por la mejora de las pruebas de selección que hasta ese momento se utilizaban, que eran netamente psicotécnicas. Entonces, los encargados de las pruebas se dieron cuenta que no era suficiente el análisis de la parte psicotécnica, sino que deseaban profundizar un poco más. Deseaban que esas pruebas arrojen más datos referentes a los candidatos para ver si eran idóneos o no para el trabajo que requerían realizar. Sin embargo, curiosamente, luego de que la guerra terminó y los soldados tuvieron que regresar al trabajo, hubo una creciente tendencia hacia el malestar laboral, junto con un gran número de paros laborales, algunos autorizados, algunos no, es decir, huelgas, por los sindicatos que ya se habían formado en esa época y por los trabajadores. Todo esto causó dentro de la gestión de las empresas una gran preocupación por encuestas de trabajo y una actitud de interés en el campo laboral. Es decir, se dieron cuenta de que si las pruebas psicológicas que se utilizaban para el ejército arrojaban muchos datos sobre los reclutas y cómo se sentían, si eran adecuados o no para el puesto, pensaron que también podrían utilizarse estas pruebas en el ámbito de las empresas y ver por qué las huelgas y por qué el descontento de sus trabajadores. A mediados de 1960 se marca una línea, ¿no? Una división entre el existente hasta el momento pensamiento clásico y el naciente pensamiento moderno del manejo de las organizaciones. Durante este periodo fue en que cambió el nombre de psicología industrial al de psicología industrial y organizacional. Durante los periodos anteriores se habían dirigido solo al comportamiento del trabajo desde la perspectiva del trabajador individual y el examen de rendimiento y actitudes de los trabajadores solo en forma individual, pese a que el ser humano no es de actuar, especialmente cuando está en grupos, de manera individual, menos en un lugar de trabajo. El ser humano tiende a formar grupos por ser un ser social. Entonces se dieron cuenta que no solo debían evaluar a las personas de manera individual, sino también debían evaluar a los grupos, porque se formaban
y qué beneficio podían traer o no para las organizaciones esta formación de grupos de trabajadores. Vamos a ver ahora algunos objetivos de la psicología organizacional. Aquí tenemos tres tipos de objetivos. Objetivos explícitos, objetivos implícitos y objetivos a largo plazo. Entre los objetivos explícitos de esta rama de la psicología son los de atraer a los trabajadores, motivarlos a realizar mejor sus labores, retener los talentos que existen ya dentro de la organización y desarrollar a los trabajadores para lograr mejores resultados laborales. Entre los objetivos implícitos está lograr o mejorar la productividad de la empresa, de la organización. Está mejorar la calidad de vida del trabajador y el cumplimiento de las normativas tanto de las empresas como de las normativas del Estado que se aplican al trabajo. Otro tipo de objetivos son los objetivos a largo plazo, que son lograr la competitividad de la empresa frente a otras en su mismo rubro, que mejoren los resultados de la organización y lograr la adaptabilidad de los trabajadores a su puesto de trabajo, a la empresa. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para considerar que el colaborador, que el trabajador posee una buena calidad de vida en el trabajo? Primero, que el trabajo que tenga sea un trabajo digno, que esté dentro de un buen ambiente físico, con luz adecuada, ventilado, con las herramientas necesarias, etc. Que las condiciones laborales sean seguras e higiénicas. Que los pagos y las prestaciones por el trabajo que realiza sean adecuadas, sean justas. Que la persona sienta que tiene seguridad, estabilidad dentro de su puesto de trabajo. Porque si una persona siente que no tiene estabilidad dentro de su puesto de trabajo, esta persona se estresa, puede producir en ella ansiedad y va a estar más preocupado en que si el otro mes lo van a contratar o no, que en las tareas que va a realizar. Y por ende, su desempeño laboral va a bajar. Otro punto importante es que la persona sienta que la supervisión que tiene es la adecuada, que el supervisor, el líder, el jefe, es una persona con conocimientos, una persona capacitada para llevar a cabo su trabajo. Otro punto importante aquí es la oportunidad de aprender y de crecer en el trabajo. El ser humano no quiere quedarse estancado, quiere seguir creciendo, quiere seguir evolucionando. Y esto es importante para que se sienta a gusto en el trabajo, la oportunidad de aprender
y crecer dentro de la organización. Otro punto muy importante es que dentro de la empresa el trabajador perciba un clima social agradable, un clima social positivo. Y otro es la justicia y el juego limpio, que la empresa respete a sus colaboradores, a sus trabajadores, que los traten con justicia y de manera adecuada. ¿Qué temas les interesa a la psicología organizacional? Le interesa el análisis del empleo. El análisis del empleo tiene algunos métodos diferentes, pero generalmente implica la recogida sistemática de información acerca de un trabajo. El análisis del trabajo está orientado a la tarea. Para esto implica un examen de los deberes, tareas y o competencias que se requieren para realizar un trabajo. Mientras que un análisis del trabajo orientado al trabajador, que es otra cosa, ¿no?, implica un examen de los conocimientos, destrezas, habilidades y otras características necesarias para realizar el trabajo con éxito. Entonces, es diferente cómo analizamos el puesto de trabajo y cómo analizamos a la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Si la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo posee los conocimientos, las habilidades y destrezas necesarias para realizar las tareas de ese puesto de trabajo y llegar a un resultado positivo, es decir, que la persona es la indicada para ocupar ese puesto de trabajo. La información del análisis del trabajo se utiliza para muchos propósitos, entre los cuales puede ser la creación de procedimientos de trabajo relevantes de selección, evaluaciones de desempeño y criterios o programas de capacitación. Para esto utilizamos cuestionarios de análisis de posición, que son un tipo particular de análisis que se utiliza para determinar las características de una persona en el trabajo y los relaciona con las características que posee esta persona. Otro tema relevante en esta área es el reclutamiento y la selección de personal. Los psicólogos que trabajan en esta área pueden trabajar como especialistas en recursos humanos para colaborar, para ayudar a diseñar ¿qué cosa? Los procesos de reclutamiento y los sistemas de selección de personal. También pueden ver lo que es la contratación de personal, que es el proceso de identificación de candidatos calificados en la fuerza de trabajo y conseguir que se soliciten puestos de trabajo dentro de la organización. También están a cargo de los procesos de selección de personal, que incluyen el desarrollo de las ofertas de empleo, la colocación de anuncios, definiendo las calificaciones claves para los solicitantes y para descartar a los solicitantes que no son o están calificados para el puesto de trabajo.
La selección de personal es el proceso sistemático de la contratación y promoción de personal. Los sistemas de selección de personal emplean prácticas basadas en la evidencia para determinar a los candidatos más calificados. La selección del personal implica tanto al personal recién contratado como a la persona que ya trabajando dentro de la empresa puede ser promovida, ¿no?, dentro de la organización. Las herramientas de selección utilizadas más comunes incluyen las pruebas de habilidad, que pueden ser pruebas cognitivas, físicas o psicomotoras. Se pueden utilizar también pruebas de conocimiento, pruebas o test de personalidad, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, entrevistas por competencias, la recogida de datos del candidato mediante su currículum, ¿no?, mediante su CV, y las muestras de el trabajo previo que ha realizado el candidato. Los psicólogos también deben evaluar las pruebas en relación con el grado en que las herramientas de selección predicen el desempeño laboral, la evidencia que apoya sobre la validez de las herramientas de selección. No se puede utilizar cualquier prueba o cualquier herramienta para realizar una selección seria. Tiene que ser una prueba que tenga un alto grado de validez y de sensibilidad, según lo que quiere medir el psicólogo para el puesto que esté evaluando al candidato. Los psicólogos no solo ayudan en la selección y evaluación del personal para puestos de trabajo, también ayudan en la selección de estudiantes para el ingreso a colegios, el ingreso a universidades, para escuelas de posgrado y escuelas profesionales, así como también ayudan en la evaluación de los logros de los estudiantes, la actitud de los estudiantes y el desempeño de maestros en las escuelas. Otro tema del cual se encarga la psicología organizacional referente al empleo es la evaluación del desempeño y la evaluación de la gestión. La valoración de desempeño es la evaluación de desempeño, que es el proceso de medición de comportamientos en el trabajo de un grupo o de un grupo de individuos y los resultados contra las expectativas del trabajo. Es decir, qué expectativas se tiene de ellos y cuál es la realidad luego de realizar una evaluación. Si lo esperado va conforme lo real. La evaluación de desempeño se utiliza con frecuencia para decidir la promoción y la compensación de los trabajadores. También para ayudar a diseñar y validar procedimientos de selección de personal y para medir la gestión de rendimiento de los trabajadores. ¿Qué otros temas le interesan a la psicología organizacional? La evaluación de la gestión. La gestión del rendimiento es el proceso de proporcionar retroalimentación, o también llamado
feedback sobre el desempeño en relación con las expectativas e información de mejora. Esto se puede realizar mediante dos herramientas como son el coaching y el mentoring. La gestión del rendimiento también puede incluir la documentación y el seguimiento de la información de desempeño para fines de evaluación a nivel organizacional. Es decir, viendo el legajo que tiene cada trabajador dentro de la organización. El psicólogo utiliza la información del análisis de trabajo para determinar las dimensiones de desempeño de un trabajador y construir una escala de clasificación para describir cada nivel de rendimiento para el trabajo. Para construir esta escala puede utilizar las llamadas escalas Likert, que pueden ser del 1 al 4, del 1 al 5 o incluso, si se desea, del 1 al 6. A menudo también el psicólogo será el responsable de la formación del personal de la organización, como utilizar el instrumento de evaluación del desempeño, incluyendo formas de minimizar el sesgo cuando se utiliza la escala de calificación y cómo proporcionar adecuada retroalimentación sobre el desempeño eficaz que obtengan algunos trabajadores. Además, el psicólogo también puede consultar con la empresa, con la organización, en qué formas puede utilizar la información de evaluación del desempeño para las iniciativas de gestión de rendimiento más amplio. Es decir, ver con la empresa, con los gerentes de la empresa, cómo lograr que los trabajadores logren un mejor desenvolvimiento laboral, un mejor desempeño, y esto ayude a lograr los objetivos organizacionales. ¿Qué otro tema le interesa a la psicología organizacional? Le interesa el análisis del trabajo simple y complejo, psicológicamente industrializado. ¿Qué es todo esto? Es el análisis de trabajo para conocer su estructura técnica, personal y social. Este análisis de trabajo para conocer su estructura, tanto técnica, personal y social, se conoce como profesiografía. Aquí se encuentran las características del trabajo, sus tareas, los conocimientos que debe poseer la persona que va a realizar el trabajo, qué habilidades y competencias requiere, etc. Otro tema es la adaptación del trabajador al trabajo. Una vez conocida la estructura del trabajo, se trata de adaptar al hombre a las exigencias de ese trabajo, orientando a cada uno hacia los tipos de trabajo que más convengan según su personalidad, seleccionando para cada tarea a las personas más aptas y enseñando a los así seleccionados la mejor manera de realizar su cometido. Otro tema es la adaptación del trabajo al trabajador. Una vez conocido el trabajo y el tipo general de trabajador que requiere este, se procura adaptar el proceso mismo del trabajo y el ambiente físico y humano en el que se realiza a las condiciones
del trabajador. Sus medios principales son la adaptación funcional de máquinas y herramientas, la buena ordenación del material y de los ciclos de trabajo, el control adecuado de las condiciones ambientales en las que debe encontrarse el trabajador, como son la luz, la ventilación, el control del calor, de los ruidos, etc. Los sistemas de retribución y el estudio de las relaciones humanas dentro de la empresa. Vamos a ver ahora las causas de la conducta, de las diversas conductas que se dan de los organizadores, de los trabajadores, dentro de la organización. Norman Mailer describe la causalidad de la conducta mediante la siguiente secuencia. Una situación o un estímulo, que él denomina como S, influye sobre un organismo denominado O. Este genera una conducta representada por la letra C, y esta conducta trae una acción o una realización representada por la letra R. Esta es la secuencia que utiliza Mailer para explicar las causas de la conducta dentro de la organización. ¿No? ¿Qué es la situación? Una situación puede incluir luz, ruidos, rutina repetitiva dentro del trabajo, las demás personas que rodean al trabajador, los actos o las acciones del líder o del supervisor y cualquier otro aspecto ambiental al que la persona pueda ser sensible. El organismo. En el organismo se incluye la herencia, los aprendizajes que trae consigo la persona, sus conocimientos, destrezas, determinadas necesidades que tiene, sus actitudes y sus valores. Cuando hablamos de conducta, incluimos acá los movimientos físicos, el habla, las expresiones faciales, las respuestas emocionales y el pensamiento. Y cuando hablamos de realización, incluimos aquí al cambio en la estimulación, la supervivencia, la evasión, los accidentes, el ataque a los demás, etc. Vamos a ver esto de una mejor manera, viendo lo que es el proceso causal. Con objeto de explicar la conducta, debemos incluir una descripción de S, que viene a ser la situación o estímulo, así como de O, que viene a ser el organismo. La interacción de estos dos, de estímulo y de organismo, debe preceder a la conducta, que es el resultado de esta interacción. La conducta da lugar a cambios que alteran la relación entre el organismo y el mundo que lo rodea. El cambio producido por la conducta es una realización que puede ser deseable o no deseable, es decir, es un resultado. Puede, en cada caso, alterar el estímulo o situación para el organismo en cuestión o servir como estímulo para otros organismos, otras
personas. La conducta de una persona, por consiguiente, puede influir sobre el mundo de esa persona y puede influir también sobre el resto de personas que lo rodean. De esta forma, la realización de una parte de la conducta puede llegar a ser estimulación para otras personas. Vamos a ver ahora lo que es la psicología de las actitudes. Los psicólogos sabemos que la actitud de una persona es un factor importante para determinar la forma en que va a experimentar un estímulo externo o una situación. Por consiguiente, un conocimiento de las actitudes contribuye en gran manera a una comprensión de la reacción que van a tener las personas. Desde un punto de vista psicológico, una actitud es una tendencia mental. Representa una predisposición a formar ciertas opiniones que tiene la persona. A un trabajador se le pide que diga lo que piensa de su salario. Lo que responda es su opinión. La actitud es más general e influye sobre esa opinión. Una actitud es favorable hacia la empresa en donde labora el trabajador, hará que éste exprese opiniones desfavorables. Se pueden pronosticar sus opiniones sobre materias no cubiertas por cuestiones directas, obteniendo un conocimiento de su actitud. Si ocurre alguna cosa, si ocurre algún cambio en su actitud, sus opiniones sobre ciertos asuntos mostrarán una marcada modificación. Las opiniones no conducen a las actitudes. Las opiniones reflejan las actitudes de la persona. Y estas se pueden detectar por las opiniones que expresa el trabajador. Las justificaciones son el producto de las opiniones y no deberían confundirse con su causa. Una justificación es una defensa individual de una opinión y la naturaleza de la defensa depende de la opinión que se está defendiendo en el momento. Cuando cambia la opinión, cambia la defensa, pero la destrucción de la defensa no destruye la opinión que ya posee la persona. Vamos a ver un poco de lo que es la motivación. El motivo es una razón para expresar una actitud determinada. Si podemos llegar a controlar los motivos de las personas, podemos llegar a controlar las conductas que las personas van a expresar. Un hombre puede lograr que otros trabajen para él ofreciéndoles dinero por un trabajo, puesto que sabemos que el dinero es uno de los más grandes motivadores que mueven el comportamiento del ser humano. Un hombre hará lo que otro desea siempre que éste pueda manipular adecuadamente
las circunstancias. Unos pocos individuos pueden ejercer una gran influencia sobre las conductas de los demás. La sola limitación del grado de ese control es que no se puede motivar a ningún individuo a hacer lo que es incapaz de hacer. Entonces, la motivación es una forma de expresar una actitud que una persona ya posee. Una situación de motivación tiene un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. En el aspecto subjetivo es una condición en el individuo que se llama necesidad, impulso o deseo. Y en el aspecto objetivo es un objeto que está fuera del individuo, que se puede llamar un incentivo o un fin. Hay muchas pruebas que demuestran que existe una necesidad generalizada de alcanzar el éxito. Las personas quieren lograr metas, lograr objetivos, alcanzar el éxito personal, alcanzar el éxito profesional. Una persona puede esforzarse en solucionar problemas de aritmética, de palabras cruzadas y de memoria, simplemente para satisfacer su necesidad de triunfar frente a una dificultad que se le presenta. El móvil de la realización, cuando existe, se refleja en el pensamiento y la imaginación de las personas, de igual forma que lo hacen las demás necesidades. La presencia de necesidades insatisfechas en estas personas no significa que deban satisfacerse todas las necesidades. Esto no es solo imposible, sino que no es conveniente, puesto que sin necesidades activas sería imposible motivar a las personas. Si la persona tiene todo resuelto, si no tiene ninguna necesidad por cumplir, si no tiene ningún objetivo que lograr, no hay nada que lo mueva, no hay nada que lo motive. La persona siempre tiene que tener algo que desee alcanzar o algo que desea lograr para motivarse y esforzarse frente a eso. Vamos a ver ahora lo que es la dirección de supervisión. En cuanto a quién o quiénes han de tomar la decisión en una empresa y los efectos que se producirán según el tipo de liderazgo adoptado, se tienen presente las tres posibilidades siguientes: la democracia, la autocracia y la libertad individual. Popularmente, la democracia se considera como un tipo de control de grupo equidistante de la disciplina autocrática y de la libertad individual, también conocida como laissez-faire, el dejar hacer. Se puede apreciar fácilmente que si todos los individuos pudiesen hacer libremente lo que quisieran, daría lugar a un estado de caos en cualquier situación en que el esfuerzo de grupo fuese necesario. Es decir, todas las personas necesitan alguien que las dirija, al menos en su mayoría necesitan a alguien que las dirija. Por consiguiente, al considerar la democracia como un estado intermedio, la consideramos como un estado entre el caos y entre el orden. Hay otra forma, sin embargo,
de ver las relaciones entre la autocracia, la democracia y el laissez-faire. Kurt Lewin, el autor de la teoría del campo, basándose en experimentos sobre estos diferentes tipos de control de grupo, ha descrito la responsabilidad asociada a cada tipo de liderazgo. En la autocracia, dice, la responsabilidad reside en el dirigente. En la democracia, la responsabilidad reside en el grupo. Y en las situaciones laissez-faire, el dejar hacer, se distribuye entre los individuos como entidades separadas. Vamos a ver ahora qué problemas psicológicos, ¿no?, son comunes en la industria. La conducta del hombre está presente en todas las fases de la industria. Esto significa que los problemas psicológicos pueden penetrar todos sus aspectos: la lucha industrial, la moral, las actitudes son respuestas de las personas frente a sus condiciones de trabajo. Y estas influyen directamente sobre el modo en que la persona trabaja y colabora con sus jefes, con la alta dirección, con sus líderes. Estas conductas son solamente síntomas. Sus causas preceden a su expresión. Los principios que relacionan los síntomas de la tarea con sus causas deben ser indudablemente psicológicos por naturaleza. El problema de la adaptación de las personas a las tareas requiere que conozcamos la forma de analizar las aptitudes de la persona. Para hacer la adaptación adecuada, ¿no?, sin embargo, la tarea debe ser también analizada de modo que sepamos qué aptitudes buscamos para que se realice esa tarea. Por eso se dice, se tiene que conseguir la persona adecuada para el puesto o la tarea adecuada. Si las aptitudes que requiere una determinada tarea son demasiado complejas, el psicólogo puede cooperar junto con el ingeniero industrial generalmente para reorganizar el trabajo de modo que la tarea se vuelve a proyectar para utilizar en su mayor grado las aptitudes que sean aprovechables y no traigan estrés o ansiedad al trabajador. La voluntad de trabajar es en gran manera un problema psicológico. El incentivo económico a veces no es suficiente para obtener la cooperación de la persona, porque la voluntad del hombre no se puede comprar a tan bajo precio. El prestigio, la libertad de elección, la seguridad, muchas veces llegan a ser lo más importante. Y una vez se satisfacen estas necesidades básicas. Bueno, espero que haya sido de provecho este tema. Muchas gracias por su atención prestada.